Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nos estamos adentrando cada vez más en la teología de San Marcos. Nosotros estamos ahora viendo esta oposición que Jesús recibe al entrar a Jerusalén. Vamos a mirar un poco uno de los conceptos teológicos en San Marcos, los hombres en el lugar maldito. Esto sería entonces lo que Marcos nos quiere transmitir aquí con esta teología, los hombres que están en el lugar maldito. ¿Qué significa todo esto? Con la confianza puesta en el judaísmo, no se puede llegar a Jesús, a su salvación. O sea que Marcos está queriendo transmitir y decirnos directamente que el judaísmo ya ha pasado, las promesas de Dios se han cumplido. Ahora entonces se tiene que asumir esta nueva propuesta de Jesús. Eso es lo que está queriendo decirnos San Marcos. Esto es lo que sucedió con el pueblo judío y que el evangelista ha expresado colocando sus narraciones en el ámbito de Jerusalén. ¿Por qué entonces este rechazo totalmente de Jerusalén hacia Jesús? Para decir y para acentuar que Jerusalén, que es el centro religioso, es el lugar que Dios había elegido, según el Antiguo Testamento, los libros históricos, ¿verdad?, para poner y manifestar su gloria, ahora es reemplazado. Jerusalén entonces como ciudad es reemplazada directamente y es tomada por Marcos. Este mismo concepto es tomado entonces del concepto y es aplicado ahora a la nueva propuesta del Evangelio. Por lo tanto, aquí Jerusalén queda de lado. Jerusalén, el judaísmo, es la ciudad maldita de la que no pueden salir auténticos seguidores de Jesús, partícipes de su salvación. ¿Por qué? Porque justamente están rechazando a Jesús. Eso es lo que va a acentuar el autor sagrado.
Ciertamente que está mirando desde su punto de vista, desde su contexto histórico, también todo lo que había sucedido, pero entonces le dice los hombres en el lugar maldito, es decir, Jerusalén, como la ciudad que ha rechazado nada más y nada menos que esa promesa de Dios que durante siglos había prometido a su pueblo, y sin embargo ellos ahora no se dan cuenta de esta realidad y de esta promesa ya hecha realidad en la persona de Jesús. Pero no todo Israel repudió a Jesús. Esto es importante tener en consideración. Aquí nos estamos centrando en Jerusalén simplemente, porque sus discípulos eran judíos. Unos le rechazaron ciertamente, pero otros le aceptaron. La aceptación de su mesianismo, sin embargo, no estuvo sino solo en principios basada en el judaísmo, sino en la misma persona de Jesús, que fue, según el evangelista, cambiando las mentalidades de sus discípulos. Aquí también es importante lo que Marcos va introduciendo, porque nosotros hemos insistido mucho y ya hemos dicho mucho, ¿verdad? Que aquí ellos van descubriendo el cumplimiento de la Tanakh, ¿verdad? O sea, de la Torá, de los Neviín y de los Ketubín, es decir, toda la Sagrada Escritura de los judíos como un cumplimiento en la persona de Jesús. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pero ahora Marcos va a insistir en otro elemento, y esta sí que es una novedad, que no es simplemente entonces también la buena noticia que viene a través de un cumplimiento, sino que la buena noticia significa la misma presencia de Jesús. Es decir, Jesús es la novedad que se está introduciendo. No será simplemente entonces por eso la aceptación de su mesianismo no estuvo sino en principios basada en el judaísmo, sino que también en la misma persona de Jesús. Es decir, en la persona de Jesús es que vamos encontrando la realización plena de una promesa de Dios, pero es la misma persona de Jesús esa novedad del cumplimiento de estas promesas. Entonces, ¿cómo se van a comportar unos y otros hombres con Jesús en Jerusalén? ¿Cuál será la relación? ¿Cómo tendremos que desde ahora entonces comportarnos con Jesús en Jerusalén? La respuesta es bastante simple. Los suyos han venido con Él, no han salido de Jerusalén. Aquí entonces está la novedad que estábamos diciendo, ¿verdad? La propuesta de Jesús es entonces la persona de Jesús mismo. En la ciudad solo tiene oponentes y hombres de buena voluntad que no están lejos del reino. No están lejos del reino. Están entonces como que reflexionando, meditando, viendo cuál es la novedad, qué es lo que este hombre, ¿verdad? Jesús de Nazaret nos está proponiendo. Pero tampoco entran en él. Es decir, piensan, repiensan, están mirando cuál es la propuesta, están estudiando, ya estudiatas ella, ya estudiatan Valarea. Pero sin embargo no entran y no pertenecen a este grupo que vienen todos de fuera, están viniendo de Galilea principalmente. Jesús es prácticamente un extraño que llega acompañado y muere solo. Es un extraño, pero después muere solo, porque también incluso sus discípulos, aquellos que lo estaban acompañando, que estaban viniendo desde el norte, también lo abandonan. Entonces Jesús muere solo. Los suyos se escapan, huyen o son testigos alejados de sus últimos momentos. Como que pero no es que se metieron ahí a defender a Jesús, que estuvieron de cerca, así como Pedro mismo en ese momento de la última cena dice: Señor, nosotros moriremos contigo, nosotros entonces lucharemos por ti. Pero en esos últimos momentos también se escapan. Entonces veamos más de cerca en concreto estas posturas de estos discípulos, de estos seguidores y los que están también en Jerusalén. Vamos a ver el judaísmo que acude a Jesús. Entonces hay un grupo que al comienzo acude junto a Jesús, lo escucha, pero al final no lo va a asumir concretamente. Jesús entra en Jerusalén y en su encuentro vienen los representantes de todo Israel. Y como Pananágina, Lata Pananágina, entonces vienen, quieren escuchar, quieren saber quién es este Jesús. Vamos a ver, los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, entonces se acercan hasta Jesús. Nosotros encontramos esto en San Marcos, en el capítulo 11, ya cuando Jesús está entrando a Jerusalén, en el versículo 18 y en el versículo también 27. Dice lo siguiente:
Él no es un Dios de muertos, ¿verdad? Marcos 11, perdón. Entonces nos habla aquí directamente de su presencia, ¿verdad? Aquí entonces dice, llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos se acercaron a él. Se acercaron cuando Jesús entonces va entrando y se va posesionando de Jerusalén. Está llegando el Mesías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El premio Sájarov a la libertad de conciencia es el mayor homenaje que la Unión Europea rinde a personas u organizaciones comprometidas con los derechos humanos y la defensa de las libertades. Entre los finalistas de este año está Monseñor Mijael Najib Musa, quien fue nombrado en 2019 arzobispo de Mosul. El motivo de su candidatura es que en 2014 no se quedó de brazos cruzados ante la llegada del Estado Islámico. Ayudó a evacuar a la población y salvaguardó más de 800 manuscritos históricos que probablemente hubieran sido destruidos por los fundamentalistas. Este premio Sájarov es en realidad un símbolo. Sirve para pedir que todos juntos trabajemos por la misma causa, por la humanidad, y para que la humanidad viva con dignidad, porque la violencia solo engendra violencia, y hoy no solo debemos salvar a las personas, también su historia, su pasado. Mosul fue uno de los escenarios más sangrientos en la lucha contra el Estado Islámico. En Irak, la guerra llevó a 3 millones de desplazados internos, además de una gran pérdida del patrimonio cultural. La situación sigue hoy en día siendo muy inestable. Es por eso que Monseñor Musa está entre los nominados al premio Sájarov, instituido en 1988 en honor al disidente soviético Andrei Sájarov. El ganador de este reconocimiento se dará a conocer el 22 de octubre y la ceremonia de premiación será el 16 de diciembre en el Parlamento Europeo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando esta primera parte del judaísmo que acude junto a Jesús, los sumos sacerdotes, escribas, ancianos que se acercan junto a Jesús, que quieren saber algo. Ellos son las fuerzas del mal por antonomasia. Fuerzas del mal por antonomasia. Juzgarán a Jesús reo de muerte. Dirán que Jesús verdaderamente debe ir a la muerte, debe ir al patíbulo. Después de haberle prendido, lo entregarán también a Pilato. Son ellos los responsables. Estos que al comienzo quieren escuchar, como que parece que acuden, ¿verdad?, a Jesús, pero sin embargo no es un acudir como para adherirse a la doctrina, a la enseñanza, a la buena nueva que está trayendo Jesús, sino que es para encarcelarlo, entregarlo a Pilato. Vienen también fariseos y herodianos y por último los saduceos. Estos todos vienen a interrogarle, a poner a prueba al maestro. Todo es oposición, ¿se dan cuenta? Es la ciudad de la oposición, entonces, Jerusalén. Nosotros en nuestra estructura toponímica ya hemos dicho, ¿verdad?, que al final de cuentas aquí se ve la generosidad total y la apertura a la vida de parte de Jesús, pero Jerusalén es el lugar de la muerte, es el lugar del Calvario. Pero sabemos también que al final será el lugar de la resurrección. Entonces ellos vienen atraídos por su fama simplemente, pero no es una búsqueda, ¿verdad?,
de verdadero milagro, porque el verdadero milagro es la conversión del corazón. Es lo que muchas veces también a nosotros nos pasa. Lleva, ya hindú y famoso itébio, ya upebe, ya hindú, ya topo coñandereje, etcétera, etcétera. Pero en el fondo parece que estamos buscando simplemente como algo mágico, como algo que simplemente nos atrae por su fama. Aquí, sin embargo, se busca un verdadero milagro, el milagro de la conversión. Estos personajes se quedan a un nivel más bajo aún. Vienen incluso a tentarle, más bajo aún, ¿verdad? Porque no es simplemente que están buscando milagros o elementos superficiales para ellos incluso, ¿verdad? Sino que vienen con maldad, vienen para tentarle, quieren ponerlo a prueba. Entonces todo Israel en sus representantes tienta a Jesús cuando éste se halla en Jerusalén. Son las fuerzas malas que se han presentado en el mar de Galilea. Luego se han presentado también en el camino cuando Jesús va hacia Jerusalén. Pero el Satán del desierto, entonces se presenta verdaderamente aquí. Es decir, esa maldad que vienen a tentarle, que vienen como que a procurar y a conocer y a saber quién es este personaje. Pero es la fama de Jesús entonces lo que les hace actuar de esta manera. Y vienen y se acercan y quieren saber, a ver, ¿quién es este Jesús? Pero, como dijimos recién, es un acercamiento a Jesús con maldad. No es un acercamiento para ayudar, no es un acercamiento incluso para adherirse a la propuesta del Señor. No quieren ayudar ciertamente a la expansión del reino, porque el reino de Dios está en medio de ustedes, como dice Jesús en su prédica, sino que vienen para cuestionar, vienen para protestar contra lo que Jesús está trayendo como propuesta. El Sanedrín, por ejemplo, es el primero en venir hasta Jesús. Nosotros encontramos en el capítulo 11, 27, justamente, 11, 27 en adelante. Y llegaron de nuevo a Jerusalén mientras Jesús caminaba por el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta, etc. Entonces todo el Sanedrín que se acerca quiere saber algo más, ¿verdad?, de Jesús. Por lo tanto, le preguntan por su autoridad. Nosotros ya hemos explicado en otro momento justamente este pasaje, cuando le presenta y les pregunta a Jesús, después les devuelve la respuesta, les devuelve con otra pregunta, preguntándoles sobre Juan el Bautista, es decir, ustedes que se acercan aquí, ¿con qué intención ustedes realmente se están acercando? Porque aquí Juan el Bautista estaba representando toda la Torá, los Nevi'im y los escritos, ¿verdad? O sea, todo el Antiguo Testamento, Tanakh. Pero ellos no vienen con ese deseo, ¿verdad?, de que se les explique y de que ellos puedan entender directamente quién es Jesús, sino que directamente están cuestionando la persona de Jesús. Pero al no responder quién es Juan el Bautista, con eso están diciendo que tampoco a ellos les interesa mucho entonces el Antiguo Testamento. Es decir, no les está interesando incluso las promesas de Dios para con su pueblo. ¿Y por qué les parece que no les está? Porque miren bien, y esto es interesante, ¿verdad?, en una reflexión más profunda. Nosotros sabemos que si viene el Mesías, quiere decir que todas las acciones, que toda la autoridad, tanto de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, de los herodianos y todos los movimientos, entonces terminarían. No tendrían ya razón de ser. ¿Por qué? Y porque justamente ellos es como que están preparando la venida del Mesías, o ellos por lo menos se consideran de esa manera. Están llevando la religión a la comunidad a una espera del Mesías. Pero cuando llegue el Mesías, todo esto va a caer por tierra. ¿Entendiste? O sea, ya no tendríamos más toda esta estructura organizativa religiosa. Entonces esto es muy claro. Es como decir, yo llegué, yo soy el Mesías. Entonces, ¿qué pasa con todos ellos? Cae. O sea, desde ese momento pierden toda autoridad. Entonces, en el fondo, el problema de no aceptar la autoridad de Jesús y no aceptarle a Jesús como Mesías era cuidar su propio puchero. Cuidar entonces la propia, entre comillas, autoridad que ellos en ese momento estaban teniendo.
Y claro, si ya está el Mesías, todo lo demás en Beipamani ya sobra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la realización plena, ¿verdad?, de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Y claro, ellos no quieren perder ni un centímetro de verdad de la autoridad que ellos estaban teniendo, ejerciendo en ese momento en el aspecto religioso e incluso con influencias políticas, ¿verdad?, en su tiempo. Y esto me parece que es justamente de un aspecto de controversia antropológica, sociológica, demasiado fuerte. Y estos son los elementos que nosotros tenemos que considerar. Nosotros algunas veces nos quedamos en un angelismo, ¿verdad?, pensando, ay, ¿por qué será que no le reconocieron, no le vieron en Jesús, que era tan bonito, Jesús que hacía milagros? Todos estamos pensando de esa manera, ¿verdad? Es como que no vemos con los ojos, etc. No, aquí había otro elemento. Ellos en realidad lo reconocen, se dan cuenta, es el Mesías. Pero ¿por qué no están queriendo aceptarlo? Y porque justamente eso sería largar tu soquete, epoilan de soquete. Entonces vos que tenés autoridad en el sentido religioso, en el momento en que aparece el Mesías, todo lo que yo estoy significando, o sea, toda mi función y toda mi tarea, entonces cae por tierra. En síntesis, ellos no quieren perder ningún poder, ninguna autoridad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estábamos mirando el judaísmo que acude a Jesús. Pero es un acudir a Jesús en una forma muy superficial, porque en el fondo les cuestiona ya la presencia del Mesías y eso significaría para ellos perder su autoridad. O sea, ellos ya no tendrían razón de ser. Un majemán con la Mesías. Y si ya está el Mesías, entonces ellos tienen que ponerse a disposición totalmente del Mesías. Imagínense, estamos esperando al Mesías, Dios que envía al Mesías. Pero ahora pues yo soy la autoridad. A la hora la Mesías me voy a boicotar. Y el Mesías está por encima de todo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ceder mi autoridad y tengo que ponerme entonces a disposición del Mesías. Hago la ñandena yeye poseya. Entonces se dan cuenta por qué Jerusalén es presentada como una ciudad de oposición. Se le va a oponer directamente a Jesús porque no quieren perder su zoquete, vamos a decirle de esta manera. Atraídos entonces por su fama, pero no en búsqueda de verdaderos milagros, de esos cambios para la sociedad, para la humanidad con la venida del Mesías. Se quedan a un nivel mucho más bajo, ¿verdad? Vienen por eso a tentarle, como que a preguntarle, ¿con qué autoridad venís vos aquí? ¿Quién te ha enviado, verdad? O sea, como diciendo, somos nosotros aquí lo que estamos mandando. Oregoina, y nosotros no te vamos a dejar, nosotros no vamos a perder nuestro zoquete. El Sanedrín es el primero en venir a Jesús y preguntarle por su autoridad, por la razón que se esconde en una postura total, ¿verdad?
Pero no viene limpio, como decíamos recién, no viene limpio, viene con intenciones, pero muy bien fabricadas, prefabricadas en el pensamiento. Se mueve en el frágil hilo de una política y no es capaz de dejar atrás su preocupación de gobernantes que busca el favor entonces de la gente, para con ellos, de la plebe. Es decir, son ellos los que están al frente, somos nosotros. Apeco, orela romandá. Mesías, ¿quién, con qué autoridad venís vos? ¿Quién te nombró Mesías? Shawainaba. Tampoco de confesar su pecado, de no haber aceptado tampoco al Bautista, ¿se dan cuenta? El hecho de no aceptar al Bautista, en el fondo, ya dijimos en nuestra reflexión anterior, es no aceptar todo el plan de salvación. Es no aceptar cómo Dios se está revelando. Es como cuando nosotros rechazamos directamente el aspecto religioso y nos volvemos, decimos muchos dicen, soy ateo, soy ateo. Es decir, directamente quiero borrar y quiero negar toda una acción de Dios en la existencia de la creación, en la existencia de la humanidad, en la existencia de mi comunidad. Es decir, quiero negar una posible presencia de Dios. Pero digo posible, porque eso es imposible. Posible porque eso es imposible, digamos, ¿verdad? Entonces, prefiero negar y digo que eso no puede existir. ¿Y por qué? Y porque yo en ese momento me estoy colocando como un Dios. Yo soy entonces en este momento la autoridad. ¿Quién me puede sacar esta autoridad? ¿Quién te ha nombrado a vos entonces autoridad? Y entonces también no se reconoce a Juan el Bautista, pero al no reconocer a Juan el Bautista, lo que nosotros estamos diciendo es que no se reconoce toda la historia y el plan de salvación de Dios. Ese plan, historia de Dios que estamos diciendo que podría suceder, entonces decimos no, vea Shimbo, eso no sirve para nada. Eso es lo que estamos diciendo. Y hay muchas actitudes hasta hoy, ¿verdad?, que no aceptan absolutamente el aspecto religioso, el aspecto de Dios. Por lo tanto, dejamos de lado todos estos elementos. Se mueve entonces en el terreno de la dialéctica verbal, del pensamiento sin arriesgar nada propio. No se arriesga nada propio. No quiero perder yo nada propio, nada que es mío. No, de lejos nomás. Pregunto en todo caso con qué autoridad, quién sos vos, qué es lo que venís a hacer aquí, ¿verdad? Pero no se arriesga de lo que uno ya tiene. Piden a Jesús razones, enjuician la persona del maestro, todo se puede hacer. Pedir al otro, a Jesús en este caso, que se revele, que se muestre. No buscan la verdad, sino al culpable de tener una autoridad que no ha recibido de ellos. Ahí está. Peor todavía, ¿verdad? Por eso aquí viene esa pregunta, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad vienes aquí? Se le acercaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Nosotros, el Sanedrín, no te dimos ninguna autoridad. Nosotros estamos al frente aquí de la plebe, del pueblo, de la gente. Si vos venís ahora y con tu presencia y con tu fama, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo es desestabilizar nuestro poder. Nos estás desestabilizando toda nuestra estructura religiosa, nuestra estructura jerárquica. Y más aún la estructura jerárquica, ¿por qué? Porque si vos te consideras el Mesías, nosotros tenemos que ceder y renunciar. Por eso estábamos diciendo, tenemos que ceder. Pero ellos no buscan absolutamente ceder 1 milímetro del poder, de la fuerza y de toda la influencia que ellos tenían en ese momento, ¿verdad? Entonces le cuestionan a Jesús, ¿con qué autoridad? ¿Pero quién te mandó a vos? Y con eso decimos también, pero tampoco nosotros no le aceptamos a Juan el Bautista, es decir, no aceptamos todo el Antiguo Testamento que venía hablando del Mesías. ¿Por qué? Y porque nosotros somos ahora autoridad, somos nosotros quienes estamos al frente. Esto mismo sucede también con los fariseos y herodianos. Vienen decididamente a enredar a Jesús. En el capítulo 12, versículo 13 dice, le enviaron después a unos fariseos y herodianos, ¿se dan cuenta? Jerusalén siempre el lugar de la oposición. Ahora vienen estos personajes para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Porque aquí entonces ya comienza incluso una persecución. Nosotros vamos a perseguir a este tipo.
Este tipo no puede venir aquí a presentarse simplemente diciendo o haciendo cosas, ¿verdad? Por la construcción del reino de Dios. Somos nosotros la autoridad. Entonces, ¿quién a vos te dio esa autoridad? Ellos fueron y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda familiaridad el camino de Dios. Bueno, vamos a poner, ¿verdad? O sea, están diciendo, nos llama la atención tu fama, todo lo que estás haciendo es muy interesante, muy bueno. Pero queremos preguntarte algo. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Aquí le están entrando por el lado político, a ver si Jesús cae, para que no sea simplemente condenado en el aspecto religioso, sino que también al Mesías tenemos que condenarlo desde un aspecto político. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God. He's done
has shown the strength of his hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos mirando esta primera partecita, el judaísmo, que se acerca a Jesús para hablar con Jesús, pero porque se siente también tocado, pero en un sentido de que el mesianismo en la presencia de Jesús los quitaría de su rango, los quitaría de su poder, los quitaría entonces de sus privilegios. Hablando ustedes, entonces comienzan y le cuestionan, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad estás aquí? Bueno, así también sucede, decíamos, con los fariseos y herodianos. Con esta postura que tienen tanto los fariseos como los herodianos, se introduce la trampa, la pregunta capciosa, apta para un tiempo de tensión con el César. Recuerden que estamos en Israel, estamos bajo el dominio romano. En ese momento los judíos no es que estaban también, estaban inquietos por la cuestión política contra Roma. Y entonces, en ese momento de tensiones que le hacen esta pregunta, ¿es lícito dar tributo al César? Es una trampa bien echada, en la que no interesa tampoco la enseñanza de la verdad, sino la respuesta comprometida que lo enfrente disyuntivamente al pueblo o la autoridad. Que enfrente, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de Mesías es este? ¿Y cómo es esto con respecto a la relación, ¿verdad? Con el César, le dice. Los saduceos también se acercan a Jesús, vienen como sabios a dejar en ridículo al rabí de Nazaret, portadores de una tradición la más genuina de Israel.
están en conflicto central con la iglesia, es decir, con esa nueva comunidad, con los judeocristianos. La existencia de la resurrección será entonces el problema crucial, central, conflicto con la iglesia naciente. Están hablando de resurrección. Esta es una novedad, pero tan grande que desestabiliza todo, ¿verdad? Es un ataque frontal al núcleo mismo de la iglesia. Si Jesús no ha resucitado, dirá Pablo, ¿verdad? Nuestra predicación y nuestra fe están vacías. ¿Por qué? Porque justamente si atacamos a la resurrección, que es la base y el fundamento de todas las otras experiencias escritas, gira en torno a la resurrección. Este es lo máximo, es lo elemental. Todos los otros están apuntando hacia la resurrección. Por ejemplo, el dogma de la encarnación. Está muy bien que Dios, ¿verdad?, que cumple con su promesa, Dios que ama al pueblo elegido, que viene para salvar a la humanidad y para eso elige este camino de la encarnación. Muy bien, hasta ahí todo lindo. Es maravillosa, ¿verdad?, esta doctrina. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué se encarna? ¿Con qué finalidad? Porque ama simplemente, porque quiere hacer un paseíto y venir y probar un poco cómo es la carne humana, vivir como si fuese hombre. ¿Eso no es lo que quiere Dios? No. Tiene una misión específica. Entonces, la encarnación está en función de esa misión. Y la misión va a ser justamente la restauración, ¿verdad? La liberación, la resurrección de la humanidad. Bueno, se dan cuenta entonces que aquí es esencial. La existencia de la resurrección es entonces lo esencial y fundamental, lo genuino del cristianismo. Por lo tanto, cuando se ataca al tema resurrección, con eso nosotros estamos viendo que es un ataque frontal al núcleo mismo de la iglesia. Solamente un escriba reconoce el bien enseñar de Jesús, conforme la ley, ¿verdad? Pero este viene solamente con deseos de instruirse, de saber. No toma partido ante Jesús. Está cerca del reino, le dice Jesús. Ha respondido bien. No estás muy lejos, ¿verdad?, del reino de los cielos. Pero no entra en el reino. No entra entonces en la comunidad. Solamente hoy cuasi. No estás muy lejos. Entonces, este es también otro grupo. Recordemos dentro del contexto en que estamos viviendo de un judaísmo que está también siempre en su vida latente de todos los días, el judaísmo. El cristianismo, estos que están naciendo, se tienen que confrontar continuamente con el judaísmo y por lo tanto está diciendo, viene solamente con deseos de instruirse, de saber, no toma partido ante Jesús. Aquí lo que nos pide a nosotros es el tomar partido, el adherirnos al cristianismo. Está cerca del reino, le dice, está cerca, hasta ahí estamos, hasta la cercanía, pero no entra en el reino. Jerusalén es oposición y solo los que han venido con Jesús pueden estar dentro del número de sus seguidores. Solamente aquellos que se adhieren totalmente, aquellos que ya hicieron un camino del discipulado de conocer a Jesús. Bueno, ese es el primer elemento, los del judaísmo que acuden a Jesús. No siempre con buenas intenciones, porque eso también implicaría para ellos una renuncia, un abajamiento. ¿Por qué? Porque ya llegó el Mesías. Y si llegó el Mesías, ¿cuál es o cuál sería la razón de ser de mi propia existencia como grupo? Y posiblemente no, ¿verdad? Porque el Mesías, cuando llegue el Mesías, dice, cuando llegue el Mesías, es el que va a restaurar todo. El Mesías es el que dará el sentido, ¿verdad?, a esta salvación y a esta redención de parte de Dios, este volver dentro de ese plan de salvación, de esta estrategia, de este camino, de volver entonces a la vida paradisíaca, digamos de esta manera. La vida entonces antes del pecado original. Esa pues es la propuesta teológica que nos está queriendo presentar San Marcos, y no solamente San Marcos, sino que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento gira en esto. Una historia de salvación donde nosotros entendemos, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, recuperamos siempre los valores y elementos fundamentales que nos ayudan para formar nuestra comunidad, pero teniendo en vista lo que nosotros le llamamos la resurrección, o también más adelante, ¿verdad?, le llamaremos la parusía, el escatón, la intervención de Dios concreta, ¿verdad? Pero allí en esa parusía, ¿cómo tendremos que encontrarnos?
y tendremos que encontrarnos como en el origen, es decir, en el tiempo paradisíaco, en el tiempo en que vivíamos antes del pecado original. Y eso es fundamental y elemental lo que aquí nos está queriendo dar a conocer, ¿verdad?, el autor sagrado. No toma entonces partido ante Jesús. Está cerca del reino este personaje, ¿verdad? Pero no entra tampoco en el reino. Jerusalén es oposición y solo los que han venido con Jesús pueden estar dentro del número de sus seguidores. Solamente estos personajes, ¿verdad?, los que vienen con Él, los que no están contaminados, los que no han asumido algún poder y se han atornillado a esos poderes, sino que ahora entendiendo quién es Jesús, qué es lo que atrae Jesús, cuál es la buena nueva de Jesús, entonces ellos, a pesar de todo, entonces de estar en este movimiento, tendrían que renunciar porque ya ha llegado el Mesías. Nuestra misión ha concluido porque el Mesías ahora asumirá todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, queridos hermanos, vamos a terminar por el día de hoy. Volvemos la próxima con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y les impongo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.